Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, recibo un afectuoso saludo de mi parte. Hoy es 25 de octubre de 2020 y estamos de regreso en el libro del estudio de los Hechos. Estamos en el capítulo 2 y vamos a aprender algo bien interesante en esta mañana. Antes de ir a la escritura, vamos a orar y a darle gracias a Dios por ese privilegio de poder estar en su palabra y de poder estar juntos, aunque sea a través de este medio. Acompáñenme, incline su rostro y demos gracias. Señor, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de poder reunirnos y de escuchar tu palabra a través de estos medios. Te agradecemos, Señor, mucho que nos des la oportunidad de este nuevo día, de poder, Señor, meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, la vida, la salud, el bienestar, la comida, la casa, la familia, tu palabra, Señor, tu Hijo Jesucristo en nosotros, tantas bendiciones que das a nuestra vida. Y queremos pedirte, Padre, que esta bendición que enriquece, Señor, y no añade tristeza con ella, se multiplique, Señor, a nuestros seres amados, que, Señor, tal vez algunos de ellos no te conocen, que te conozcan, Padre, que te honren, que se arrepientan de sus malos caminos y que te busquen con todo su corazón. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú tienes cuidado, porque tú tienes planes, porque tú tienes, Señor, conocimiento del final desde el principio, y tú eres Dios y sabes qué haces y por qué permites las cosas. Y en medio de esta pandemia que vivimos a nivel mundial, Señor, te agradecemos, porque tú eres muy bueno con nosotros. Queremos pedirte por los hermanos de las iglesias, Señor, pedirte que sean fortalecidos, que tu palabra llegue a sus vidas y sean, Señor, transformados. Oramos por los pastores de otros lugares, Señor. Oramos por que sean fortalecidos y llenos de ti, sean guiados por ti, por tu palabra para predicar, Señor, con autoridad de nuevo. Gracias por el gobierno, Señor, estatal, federal. Gracias por el gobierno municipal, gracias por lo que haces en nuestras vidas, en nuestras ciudades, gracias por lo que estás haciendo, lo que permites, lo que no permites. Gracias porque eres soberano y porque eres bueno, justo, fiel, misericordioso. Eres vida, eres amor, Señor. Gracias porque cuando te conocimos nuestra vida, Señor, empezó a tener realmente ese sentido, Señor, que es conocerte, que es vivir realmente. Gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Esta mañana, Padre, te agradezco, Señor, por todo lo que nos das y por tu palabra. Y queremos pedirte que nos hagas crecer y madurar, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, estamos de regreso al libro de los Hechos y estamos en el capítulo 2. Y como les decía yo, hoy aprenderemos acerca de la predicación de Cristo a través del apóstol Pedro. Todas las iglesias tienen diversas formas de trabajar, tienen diferentes ministerios, algunos son muy grandes y algunos tienen ujieres o decanes o diáconos les llaman también, tienen el ministerio de niños, el de la alabanza, el de hospitales, bueno, hay tantos y tantos ministerios que son de gran ayuda, de gran bendición y está muy bien. Pero el punto al que quiero llegar esta mañana es que como estamos estudiando la historia de la iglesia, vamos a aprender cuál es el primer ministerio que surge el día en que nace la iglesia. Y si me acompañas, vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí a donde Pedro se pone de pie y predica un gran sermón. Este es el primer sermón cristiano. Esto es lo que se lanza a la iglesia. Y debemos retroceder un poco y obtener una imagen más amplia. El libro de los Hechos trata sobre la expansión de la iglesia. La iglesia va a nacer en el capítulo 2 y va a ser un boom y se va a expandir por todo el mundo. Hasta el capítulo 28 vamos a ver cómo esto se va a lograr, donde también se va a ver el ministerio del apóstol Pablo. Y vamos a conocer y a darnos cuenta que se expande a través de los medios más singulares. Se expande a través de la predicación y de muchas otras formas. Y de alguna manera en nuestra cultura, esto es importante reconocerlo y comentarlo, la predicación se ha convertido en un término secular para describir a alguien que te dice algo repetidamente que no quieres escuchar.
Y no necesariamente que te predique de Cristo, sino de repente escuchamos a alguien que dice, ya me vas a volver a predicar. Y es algo como que no quieres escuchar, pero la verdad es que la predicación es el medio elegido por Dios para la expansión del Evangelio, de la iglesia. Y comienza aquí mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es algo extraño en cierto sentido. La predicación no es, porque ninguna otra religión lo hace. La predicación es única en la iglesia cristiana. Ninguna otra religión se reúne con regularidad y frecuencia con su gente para escuchar largos periodos de predicación. Solo nosotros los cristianos hacemos eso. Es nuestra manera única, ¿no? Y todo esto comenzó con los profetas del Antiguo Testamento, que eran predicadores, y luego continuó con el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, que era un predicador, y luego, por supuesto, el más grande de todos los predicadores, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, al llegar al libro de los Hechos, encontramos que hay una nueva generación de predicadores que son los apóstoles, y serán seguidos por otros profetas de la iglesia, y todos ellos son predicadores, y la iglesia que nace en el día de Pentecostés se va a expandir por todo el mundo mediante la predicación de los apóstoles y los que acompañan a los apóstoles. Ahora, quiero, antes de entrar al tema, mencionar algo que creo que es importante. Cuando tú y yo rechazamos la verdad, la predicación se desvanece. Cuando se niega la Biblia, la predicación se desvanece. Cuando la sana doctrina desaparece, la predicación es difícil de encontrar. Cuando se rechaza la verdad, generalmente lo que surge en la religión, incluso en el cristianismo, es el ritual y la ceremonia, porque la predicación es la palabra de Dios y las palabras son vida. Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida, dice el Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que la salvación viene por la predicación de la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:14, uno de los versículos más conocidos por todos nosotros. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Ahora Pablo, en 1 Corintios 2:1, continúa enseñando acerca de esto y dice: estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Pablo continúa instruyendo a Timoteo y a todos los demás en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, y dice así: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que, ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e instas en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. La predicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Y la primera predicación cristiana fue realizada por el apóstol Pablo el día que nació la iglesia. Creo que sería muy instructivo para nosotros escuchar ese sermón. Y podemos verlo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Acompáñame a Hechos, capítulo 2, versículo 14, y vamos a ver qué dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el primer sermón dado a esta iglesia que nace. Dice el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros
11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles. Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el apóstol Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios cuando ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo libró. Lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice esto sobre Jesús. Yo vi al Señor siempre delante de mí y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanza, porque no me dejarás en el lugar de los muertos ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida y tu presencia me llenará de alegría. Hermanos míos, dice Pedro, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. David anticipó la resurrección del Mesías al decir que Dios no lo dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que se pudriera su cuerpo. Todos somos testigos de que a ese Jesús Dios lo resucitó. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios, el Padre, según su promesa. Le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. David no subió al cielo y sin embargo dijo, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que se ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. ¡Wow! Ese es el primer sermón cristiano. El día que nació la iglesia, el primer sermón del libro de los Hechos. Habrá, claro, más adelante más predicaciones. Por ejemplo, en los capítulos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente hasta el capítulo 28, hasta el final. Y todos estos sermones serán proclamados, por supuesto, mostrando a Jesucristo, basado en las Escrituras. Proclamar el Evangelio explicando las Escrituras. Ya hemos considerado el hecho de que la gran transformación de los apóstoles se produce no solo cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, sino cuando Jesús les explica el cumplimiento que Él tiene en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora aquí está Pedro, con citas prolongadas del Antiguo Testamento, usa Joel, usa el Salmo, eso lo vamos a estudiar más adelante, y lo presenta aquí en estas breves referencias hacia el final de su sermón. Y entonces toda la historia de la iglesia se inicia y continúa siendo llevada a cabo por la predicación de hombres fieles que proclaman a Cristo a la luz de las Escrituras. Siempre hay esfuerzos, escucha lo que le digo, por detener la predicación bíblica expositiva. Y con eso me refiero a explicar la Escritura. Siempre hay esfuerzos para reemplazar la predicación con música, liturgia, ceremonias, discusiones en pequeños grupos, iglesias en casa, con los medios de comunicación. Pero la predicación es el método de Dios y los medios de Dios. Predicar es explicar la Biblia y proclamar su verdad. Extraer la teología en el poder del Espíritu Santo es la mayor fuente de exposición a la gente a la verdad. Tanto los incrédulos como los creyentes siempre
tendremos que ser expuestos a la palabra de Dios. Siempre han sido los predicadores los que han traído ese fuego del cielo, los que han lanzado esos avivamientos. Y la clara proclamación de un argumento a favor de la verdad de la Biblia por parte de un hombre apasionado, valiente y claro es lo que Dios siempre ha usado para expandir la iglesia. Entonces nos encontramos aquí en el Pentecostés y Pedro predicando este sermón tan extraordinario, empoderado por el Espíritu Santo, y lo da a la iglesia. Y lo que comienza ahí todavía continúa hasta el día de hoy. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor equipa a los creyentes para terminar su tarea. Y en el capítulo 2, el Espíritu Santo viene para darles poder. En el capítulo 1 les dio lo que necesitaban saber. Les enseñó durante 40 días en este periodo cosas relacionadas con el reino. Les dio la información que necesitaban y continuó explicándoles el Antiguo Testamento, su significado, su cumplimiento y el futuro. Y entonces en el capítulo 1 vino la instrucción, pero en el capítulo 2 llegó el poder. Y en la venida del Espíritu Santo se produjo un sonido cuando vino ese acontecimiento. Vino el Espíritu Santo y también hubo algo visible, esas llamas de fuego que descendían y se posaban sobre los creyentes que estaban reunidos ahí en el aposento. Y luego empezaron a hablar en otros idiomas y todas las personas que escucharon este ruido llegaron ahí de curiosos y empezaron a ver que estas personas hablaban otro idioma y que hablaban las maravillas de las obras de Dios, y eso llamó poderosamente la atención, porque estaban hablando en otros idiomas. Y entonces tenemos sonido, tenemos algo visual, tenemos estos idiomas que se están hablando, y todo esto es para preparar el escenario para este sermón. Todo esto atrae a la multitud, reúne a la gente, algo divino está sucediendo, algo apunta a Dios. Y el primer ministerio en la vida de la iglesia, como te dije hace un momento, no fueron los predicantes, no fueron los de la música, no fueron el ministerio de mujeres, fue el sermón, una exposición de los textos del Antiguo Testamento. Porque si tú estudias más a conciencia lo que acabamos de leer, la primera parte del sermón de Pedro fue Joel 2, la segunda va a ser el Salmo 16, y luego hubo otras referencias también. Fue el sermón lo que es importante, no fue el sonido, fue el sermón, no fue lo que ellos vieron, fue el sermón, no fueron los idiomas el evento principal de todo esto, lo que estamos estudiando nosotros. Todo lo demás fue para atraer a la multitud, para escuchar el sermón, que es poderoso, y como resultado, en el versículo 37, después lo vamos a ver, dice: al oír estos fueron traspasados de corazón. Y en el versículo 41 va a agregar que los que recibieron la palabra predicada por Pedro fueron bautizados, y ese día 3,000 personas se convirtieron. Así nace la iglesia. Traspasados por un sermón, llegaron a la fe de Jesucristo y se convirtieron en la primera generación de la iglesia. Este primer sermón fue un sermón modelo, con todos los elementos de la predicación apostólica, basada en la Escritura, basada en la revelación divina, basada no de una manera general, sino de una manera específica. Y también está diseñada, y es muy importante en la predicación apostólica, está diseñada para probar que Jesús es el Mesías y el Señor, como se promete en las Escrituras. También demuestra que Jesús es Dios encarnado, y este sermón presenta los hechos sobresalientes acerca de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Es un sermón sobre Cristo, desde su llegada como Dios en carne humana hasta su coronación final en la gloria de su regreso. El sermón concluye que Jesucristo es el único camino de salvación. Como en toda gran predicación, se basa en las Escrituras y es un argumento razonado, es un argumento dirigido a la mente, no dirigido a las emociones, está dirigido a la mente. Es un esfuerzo por persuadir a la gente de que Jesús es el Mesías tan esperado, para persuadir al pueblo judío que acababa de llorar por su muerte y que lo vieron ser crucificado 40 días antes. Ahora, con frecuencia a lo largo del libro de los Hechos vas a leer que los predicadores estaban predicando y que la gente estaba, y esta es una palabra clave, es importante, persuadida. La predicación es por el bien de la
persuasión, es hacer que la gente cambie de opinión, es cambiar la forma de pensar, es cambiar lo que creen. La predicación debe ser un argumento razonado hacia una conclusión. La predicación es una batalla intelectual impulsada por el Espíritu. De hecho, me gustaría pensar que el objetivo de la predicación es una conquista intelectual para persuadir a los oyentes de la verdad de tal manera que vean la razonabilidad de la misma, vean la realidad ineludible de ella y abracen la verdad. Quizá tan efectivo como cualquier otro lugar para ver este padrón de la predicación es considerar al apóstol Pablo y su ministerio único, porque hay mucho acerca de su predicación contenida en el libro de los Hechos. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cómo Pablo hizo esto. Hechos 17, acompáñame a Hechos 17, versículo 2. Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos, como era su costumbre. Durante 3 sábados, Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Les explicó que las Escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía, el Mesías es este Jesús del que les hablo. Algunos de los judíos fueron convencidos y se reunieron a Pablo y a Silas junto con muchos griegos. También se les unieron muchas mujeres importantes. Razonó con ellos, basándose en las Escrituras. Este es un argumento intelectual. ¿Y cuál fue el objetivo de la misma? Explicar y dar evidencia de que el Mesías tuvo que sufrir y resucitar entre los muertos. Y diciendo, este Jesús que les estoy anunciando es el Mesías. Y algunos de ellos que eran, fueron persuadidos. La predicación es un discurso persuasivo en su nivel más alto, porque lo que está en juego es muy importante. Otro ejemplo, Hechos 18:4. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos, escuche, para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Se trata de cambiar su forma de pensar. Este es un discurso persuasivo. Otro ejemplo, Hechos 19:8. Durante 3 meses, Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Hablaba en voz alta, con valentía, durante 3 meses. ¿Y qué estaba haciendo? Persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Otro ejemplo, Hechos 28:23. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto, Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Algunos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Pablo era un prisionero en Roma y les estaba explicando, testificando solemnemente acerca del reino de Dios y tratando de persuadirlos acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Y entonces, Pablo vemos que una y otra vez, a través del libro de los Hechos, pero no nada más a través del libro de los Hechos, sino a través del Nuevo Testamento. Habla en Éfeso durante 2 años. Hay algunas fuentes tradicionales que dicen que todos los días durante 2 años pasaría a la hora quinta, a la hora décima, durante un periodo de 5 horas, explicando las Escrituras de manera razonable para persuadir acerca de Cristo. Imagínate, 5 horas. Luego estamos en la iglesia y estamos por 40 minutos o 50 minutos y te duermes la mitad del tiempo y no entiendes nada y el otro día ya no sabes de qué se habló. Y aquí Pablo, 5 horas predicando, tratando de convencer a la gente, de persuadirla. Pero fue la predicación persuasiva la que básicamente fue el medio del Espíritu para hacer avanzar y expandir la iglesia. No es extrañar que se dijera que toda Asia escuchó la palabra de Dios, porque aquí tenemos a este hombre, un predicador implacable. Ahora, con eso en mente regresamos al capítulo 2 y acerca de cómo debe verse la predicación. La predicación debe ser razonable y con un argumento razonado. Y como su objetivo es persuadir a la gente acerca de la verdad de Cristo, veremos este ejemplo en Pedro. Él tiene un objetivo y es persuadir a la población judía incrédula de Jerusalén de que Jesús, a quien acaban de crucificar, es de hecho el Mesías. Y eso es algo que deben creer o no habrá salvación. Y esto es bien importante. Y aquí hay algunas cosas que presentan algo de la naturaleza de la predicación. Y
podemos leer que dice que incluso se puso de pie. Los rabinos típicamente enseñaron sentados. Él tomó su posición y aquí hay un elemento de la predicación. Les estoy dando una ilustración de ello. Ahora, alzó la voz y dijo: hombres de Judea y de todos los que viven en Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras. Y ahí está de nuevo. Se trata de palabras, es hablar las palabras de Dios con una voz que todos puedan escuchar. Eso es predicar. Esa es la realidad física de la predicación. Hablar palabras con una voz que todos puedan escuchar. Entonces, anuncia algo que no habían escuchado antes, un sermón. No tenemos una ilustración en el Nuevo Testamento de un fariseo, de un saduceo, un rabino, un escriba predicando un sermón. Juan el Bautista era un predicador, pero no había habido un profeta en 400 años, así que aunque ciertamente había rabinos que iban y enseñaban su tipo de enredaderas, maquinaciones, predicar es algo nuevo. Así que este fue un evento muy inusual. Ahora recuerda, la multitud ha sido reunida por un sonido y está viendo lenguas como de fuego y el milagro de los idiomas, y todo ha sido dirigido hacia Dios. Y entonces saben que esa es una especie de es algo celestial, es algo que no es normal. Y en eso se pone de pie Pedro y comienza con el sermón. Ahora, el sermón está compuesto por 3 partes. Tiene una introducción, un tema y una conclusión. Esto es bastante obvio. La introducción explica Pentecostés, el cuerpo del sermón o el tema exalta a Cristo, y luego el llamamiento está exhortando a la gente. Eso es lo que haces en un sermón. Y aquí tenemos la introducción que explica Pentecostés, que es exaltar, también es exaltar a Cristo, y luego concluye apelando a la gente, que es lo que hacen los versículos del 37 al 40, las 3 partes, ¿no? La introducción, el tema y la conclusión. Ahora, ya hemos visto la introducción donde Pedro comienza en el versículo 15 y dice: estos hombres no están borrachos como tú supones, porque son las 9 de la mañana, es muy temprano, estas personas no están tomadas. Decían que el fenómeno de hablar en estos idiomas era una indicación de que las personas estaban tomadas o borrachas, y Pedro dice: no, no es así, todo el mundo sabe lo que está pasando, y entonces él va a tomar la atención, y es la esencia de una buena presentación. Capturas la atención de las personas y las mueves hacia donde tú quieres, las vas a llevar hacia donde quieres, e inmediatamente conectas lo que está sucediendo con el Antiguo Testamento, Pedro, y lo que sucedía era evidencia de que habían entrado en los últimos días. Entonces, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, toma y aprovecha esto que está sucediendo, lo conecta con el Antiguo Testamento y les empieza a explicar. ¿Y cuáles son los últimos días? Los días del Mesías. Y esos son los últimos días que continuarán hasta el final. Dice el versículo 20: el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre, y entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confía en el Señor será salvo. Y entonces su introducción explica el Pentecostés y explica diciendo que es el cumplimiento de Joel 2, 28 al 32, que después tú lo vas a tener que leer con calma. Y es hora que todos invoquen el nombre del Señor, porque si la era mesiánica ha comenzado, entonces la era mesiánica llegará a su culminación. No sabemos cuánto va a durar, pero terminará en un juicio terrible. Así es como predicas. Le dices a la gente que el Mesías ha llegado, el Salvador ha venido el Espíritu Santo, el Evangelio se ha cumplido, Cristo cumplió las buenas nuevas, y ahora estamos esperando el juicio final en ese tiempo, entre la llegada de Cristo, la venida del Espíritu Santo, el establecimiento de la iglesia, el juicio del mundo, y ese es un momento de salvación, es el momento de invocar el nombre del Señor y ser salvo. Así predicaba el apóstol Pedro y así predicaban los apóstoles. Decían que había llegado la era mesiánica, que ha llegado el Mesías y que se salvarán ahora, pero juzgará más tarde. Y entonces la predicación toda tiene una nota de buenas nuevas y una nota de terrible juicio futuro, como lo hace toda buena predicación. Todos los predicadores fieles son predicadores de buenas nuevas y al mismo tiempo son predicadores de juicio. Y si alguien es un predicador de buenas nuevas y no predica el juicio, no es un predicador fiel, es un predicador infiel, porque la predicación debe ser así. La predicación es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, anunciadas con palabras, con argumentos cuidadosos, convincentes,
apelando a la mente de los oyentes con el objetivo de persuadir pecadores que Jesucristo es el único camino de salvación por el cual pueden escapar del juicio venidero. Es una predicación. Entonces, esa fue la introducción. Esa era la era mesiánica. El Mesías está aquí. Deberías saberlo por lo que acabas de ver. Acabas de ver el derramamiento del Espíritu Santo. La era mesiánica ha comenzado, lo que obliga a la pregunta. Si esta es la era mesiánica, la siguiente pregunta es, ¿y quién es el Mesías? Bueno, ya los judíos habían decidido quién no era. Ciertamente no era el carpintero Galileo, a quien habían rechazado por completo y entregado a los romanos para que lo ejecutaran. No hizo nada por defenderse, no hizo nada por liberar a la nación del poder ocupacional romano. No era él, pero Pedro les va a demostrar, de hecho, que fue él. El versículo 22, ahí en donde estamos en Hechos, israelitas, escuchen estas palabras: Dios aprobó a Jesús de Nazaret y demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. El Galileo, a quien consideraban un endemoniado, un loco, un impostor, un blasfemo, empoderado por Satanás, y luego Pedro pasa a exaltar a Cristo y mira a Jesucristo de 4 maneras: su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Ese Jesús de Nazaret que ustedes consideraban así, ese es el Mesías. ¿Y cuál es el punto de esto? Probar que a través de estos argumentos razonables, persuadir a la gente a que Jesús, el Nazareno, es el Mesías. Y ese día persuadió a 3,000 personas. Pero fíjate cómo comienza el versículo 22 que acabo de leer hace un momento. Israelitas, escuchen estas palabras. Podrías entenderlo si dijera: todos los que no viven en Jerusalén y no fueron parte de la crucifixión de Jesucristo, permítanme decirles la salvación que se les ofrece. Eso sería en un momento hasta algo lógico o correcto. Pero no se dirige solamente a los que vienen de fuera y que no participaron en esto. No, Señor, porque esto es gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia. Acaban de matar al Mesías y todavía está hablando con los hombres de Israel. Cristo vino al principio a Israel. La salvación ante todo era para los judíos. Odiaban ellos tanto a Cristo que lo persiguieron y finalmente hasta su muerte. Jerusalén se convirtió en la ciudad más culpable del planeta, tal vez en cierto modo la ciudad más culpable de la historia del planeta. Decir hombres de Israel es hablar palabras de gracia, gracia sobre gracia sobre gracia. Porque durante los 3 años de su ministerio nuestro Señor se dirigió a ellos, hizo milagros y les dio evidencia de quién era Él. Y les ofreció la salvación, el perdón de los pecados y el camino a la paz, el cielo y la puerta del reino. Y sabes, podrías pensar de alguna manera, cuando lo rechazaron, bueno, entonces lo más lógico es que la puerta se cerrara de golpe para siempre en sus caras. Pero no fue así. 40 días después de que le gritaron: crucifíquenme, 3,000 de ellos fueron recibidos en la salvación. Eso se llama gracia. Quizá la mayor ilustración de gracia jamás vista. Si ese es el pecado más grande de todos, entonces esa es la gracia más grande de todos. Jesús de Nazaret, dice, el nombre por el que comúnmente se conocía al Señor, el mismo nombre que estaba escrito con letras sobre su cabeza cuando fue colgado en la cruz. Pedro lo toma y lo pone en esta exposición, en esta gran predicación, para exaltar a ese Cristo. En el capítulo 3, Pedro va a entrar en el templo, lo vamos a ver si Dios nos da vida más adelante. Se va a encontrar con un hombre que es cojo de nacimiento, que se sienta a la puerta todos los días, en la puerta llamada La Hermosa, y que suplica porque tiene una discapacidad grave. Y Pedro, para que todos puedan oír, dice en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se para. Impresionante. En el capítulo 4, en los versículos 8 y 10, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro va a utilizar este Jesucristo de Nazaret varias veces. En el capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, nuestro Señor nunca se llamó a sí mismo Jesús de Nazaret, él siempre se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Pedro usó eso porque toma la evaluación hecha por los judíos que pretendían que esto fuera una burla y la voltea y la convierte en una oferta de gracia. Ese del que tú te burlabas, ese ha venido a ser, es el Mesías. Y entonces en el capítulo 2, versículo 22 que estamos leyendo, que estamos analizando, donde dice: israelitas, escuchen estas palabras, Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Las matices de esas palabras la convierten en una palabra perfecta. Un hombre que Dios puso en exhibición, un hombre de quien Dios trajo evidencia, un hombre de quien Dios proclamó la verdad. Todos y cada una de esas palabras son verdad acerca de Jesús. Él era la exhibición de Dios, fue aprobado por evidencia masiva de que Él era quien era, y Él fue el que Dios proclamó. Dios lo validó, lo probó por evidencia infalible a través de los milagros, y lo declaró a través de su propia palabra, de la boca del Mesías en testimonio personal. Él era el Hijo de Dios, el Salvador, el Cristo prometido. Y entonces Dios muestra, prueba y declara que Jesucristo, que Cristo es el Mesías, este Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo hizo Dios eso? ¿Cómo lo puso Dios en exhibición? ¿Cómo Dios lo validó? ¿Cómo lo declaró Dios el Mesías? Aquí está, de regreso al versículo 2, con milagros, prodigios y señales. Estas tres palabras representan tres aspectos de las obras milagrosas de nuestro Señor: su naturaleza, su apariencia y su intención. Su naturaleza eran milagros, eran sobrenaturales, su apariencia era maravilloso, su intención o propósito eran señales para exaltar y mostrar algo. Su naturaleza, estos milagros, estas obras poderosas, su apariencia, las maravillas, habla de algo sorprendente, algo que llama la atención, algo que está completamente fuera de lo común. Y la intención, estas señales, estos signos apuntan a la verdad espiritual, señalando la verdad espiritual de quién era Él. Todos los milagros que Jesús hizo tenían esta característica: manifestaciones poderosas, manifestaciones milagrosas del poder de Dios para crear asombro a fin de señalar la verdad espiritual. Y si continúas leyendo el versículo 22, al final del versículo Dios está validando, exhibiendo, validando, declarando que Jesús es el Mesías a través de milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él, en medio de ustedes, tal como ustedes mismos saben. Era ineludible, todos lo sabían. Cuando les dicen lo que Dios hizo entre ustedes y ustedes mismos lo saben, esta es una acusación realmente seria contra los judíos. Esta es una acusación del pecado que era consistente, que se exhibía diariamente. No podían alegar ignorancia. Pecaron contra la luz. El más severo de todos los pecados, escucha, pecar contra la luz. Por eso nuestro Señor dijo, por ejemplo, a la ciudad de Capernaum: va a ser mucho mejor para la gente de Sodoma y de Gomorra, el lugar a donde intentaron violar a los ángeles, que fueron a rescatar al sobrino de Abraham, a Lot. Va a ser mejor para ellos en el infierno de lo que va a ser para la gente en Capernaum, la gente religiosa judía de las sinagogas, por las obras que ahí se hicieron. Si las obras se hubiesen hecho en Sodoma, ellos se hubieran arrepentido. Entonces pecaron contra la luz, no podían alegar ignorancia, no hubo excusa. Dios hizo las obras a través de Cristo por medio del Espíritu Santo, y Jesús nunca afirmó que fueran de Él. Él siempre dijo: yo solo hago lo que el Padre me dice, solo hago lo que el Padre me muestra, solo hago lo que el Padre quiere que haga, solo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre y yo trabajamos. Ahora, el razonamiento de este sermón es un sermón poderoso, pero también es acusador, y es el momento en el que todos deben invocar el nombre del Señor y ser salvos. Esa es la era mesiánica, y el Mesías no es otro más que Jesús de Nazaret, quien fue atestiguado, fue por Dios, fue quien realizó
los milagros, los prodigios, las señales que todos ustedes conocen y los tienen inmovilizados realmente. Les es imposible escapar de la realidad de lo que Él está diciendo. Han visto los fenómenos que indican que ha comenzado la era mesiánica y la profecía de Joel cumpliéndose. Han visto los milagros. Y podemos leer en Juan 10:37 que dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es lo que dice Jesús ahí. ¿Y cuál fue la reacción? Buscaron arrestarlo, por supuesto. Nunca pudieron negar ninguno de sus milagros porque no se podían negar, pero buscaron callarlo. Y leemos en Hechos capítulo 2, versículo 23, porque lo estamos analizando versículo por versículo, donde dice, Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos clavándolo en la cruz. La vida de Cristo en el versículo 22, la muerte de Cristo en el versículo 23, y por cierto, en el versículo 24, la resurrección de Cristo. Y eso va hasta el versículo 32. Versículo 33, la exaltación de Cristo. Versículo final, el 35, el regreso de Cristo para establecer su poder sobre sus enemigos, establecer su reino. Y entonces Pedro está predicando a Cristo. Es poderoso, es acusador, es convincente, es persuasivo. Eso es la predicación de Cristo. Con esto nos quedamos para que la próxima semana, si Dios nos permite y nos da vida, regresemos a la Escritura. Espero que nos enseñe y nos ayude a predicar a Cristo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y cada vez que estamos en tu palabra nos enseñas, nos redarguyes, nos animas, nos confrontas, nos llevas, Señor, a seguir avanzando. Te agradezco mucho porque eres bueno, porque eres gentil, porque eres amor y porque nos das vida. Te pido por mis hermanos y que los ayudes y los protejas y que a donde quiera que estén y vayan, tú estés con ellos. Ayúdales, Señor, anímales y provee para ellos lo que les haga falta en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Pues bien, amados hermanos, de esta forma damos un paso más en esta maravillosa experiencia que es estudiar la palabra de Dios. Espero que pronto podamos escucharnos y podamos abrazarnos y estar juntos, si Dios así lo permite. Vamos a terminar por el día de hoy y si Dios permite la próxima semana nos volveremos a escuchar a través de este medio. Bueno, me volverán a escuchar a mí. Y estamos al pendiente. Muchos me han preguntado si pronto regresaremos a la actividad normal de la iglesia, pero aún no es tiempo. El semáforo todavía no cambia y nos regresaremos hasta que estemos